El término Segunda Guerra Mundial no se usaba en la URSS, porque, de hecho, la URSS participó en ella desde 1939 como aliada de Alemania. Y para no recordar eso, se inventó un nuevo nombre, la Gran Guerra Patria, que abarca el periodo desde 1941, como si no hubieran existido 2 años de sangre en toda Europa. La historia de la URSS siempre presentaba la guerra contra Hitler como una guerra del bien absoluto contra el mal absoluto. Y una gran parte de la gente creía en eso. Es más, la gente todavía cree en eso hoy en día. Y ya me imagino cuántos comentarios enojados habrá diciendo: «Tú mientes, Stalin es un héroe y un salvador». Y aquí, atención, ahora viene un momento importante que cualquier persona con buen pensamiento crítico puede entender. Si digo que la URSS no es un bien absoluto, eso no significa en absoluto que esté justificando a Alemania en tiempos de Hitler. Hasta 1941, de hecho, Alemania y la URSS hacían todo juntos. Prácticamente entraron a Polonia al mismo tiempo desde 2 lados. Mientras los alemanes de Hitler bombardeaban Londres y mataban franceses, los soldados soviéticos mataban finlandeses y saqueaban los países bálticos. Todo esto fue al unísono, hasta que llegó 1941 cuando un mal traicionó al otro mal y lo atacó. En fin, hoy lo van a entender todo. Para el día de hoy hay una ciudad que se llama Kaliningrado, pero durante 700 años antes de eso, llevó el glorioso nombre de montaña real Königsberg. Pero vamos por partes. Me llamo Semyon, canal MGSH TV. ¿Empezamos? Breve historia de la ciudad. Si nos remontamos al principio de la historia de la ciudad, en estas tierras vivía la tribu báltica de los prusianos, y en 1255 los teutones fundaron aquí la fortaleza de Königsberg. Después, la ciudad pasó formalmente a formar parte de la mancomunidad de Polonia y Lituania durante varios siglos. Y después, en el siglo XVII, Prusia obtuvo su independencia, y hasta mediados del siglo XX, la ciudad pasó a formar parte del Estado alemán. Desde el inicio del imperio, luego la República de Weimar y después el Tercer Reich, los alemanes construyeron aquí durante siglos un poderoso centro cultural y científico. En la ciudad, en 1544, se inauguró la Universidad Albertina, la primera en toda Prusia Oriental. Aquí nació y trabajó Immanuel Kant, el filósofo que creó la crítica de la razón pura e inculcó al mundo la idea de que pensar es útil. Probablemente por eso sus obras no eran muy apreciadas en la URSS, en un país donde la gente solo era necesaria como mano de obra y soldados para sembrar su ideología. Y para mediados de la primavera de 1945, el destino de Königsberg, al igual que el de todo el Estado nazi, estaba prácticamente decidido. La toma de la ciudad por los soviéticos. Para principios de la primavera de 1945, el Ejército Rojo ya estaba en los accesos a las fronteras orientales de Prusia. La ciudad de Königsberg era realmente una fortaleza con 3 líneas de defensa, numerosos búnkeres, fuertes, puntos de fuego e incluso fábricas militares subterráneas. La actitud del ejército hitleriano era seria, mantener la defensa el mayor tiempo posible. A pesar del considerable número de defensores, alrededor de 300.000, el ejército soviético atacante era superior tanto en recursos humanos como en cantidad de equipo. La superioridad era especialmente notable en la aviación. Mientras que los alemanes tenían 130 aviones, el lado soviético contaba con unos 2.200 aparatos. El bombardeo de artillería sobre la ciudad comenzó ya el 2 de abril. Sin embargo, la toma de la ciudad comenzó el 6 de abril de 1945 por grupos de asalto. Los combates más intensos se libraron cerca del fuerte número 5 llamado Rey Friedrich Wilhelm III. Durante estos combates, las tropas soviéticas bajo el mando del mariscal Vasilevsky utilizaron por primera vez lo que hoy llamaríamos know-how. El mariscal ordenó iniciar el ataque de infantería antes de que terminara la preparación de artillería. Esto dio resultado. Los soldados del Ejército Rojo tomaron por sorpresa a los alemanes con esas acciones tan audaces. Pero, por otro lado, las unidades del Ejército Rojo sufrieron grandes pérdidas por lo que hoy llamaríamos fuego amigo. Es decir, de hecho, la artillería soviética disparaba contra su propia infantería que avanzaba. En 2 días de combates ininterrumpidos, el Ejército Rojo logró tomar una gran parte de la ciudad, especialmente en su parte noroeste. La historiografía soviética afirma que la principal fuerza que tomó Königsberg en 1945 fueron las unidades de infantería. Las tropas de ingenieros y químicas, con el apoyo de tanques y cañones autopropulsados.
Tarde en la noche del 9 de abril de 1945, el general Otto von Lasch, comandante de la guarnición de Königsberg, capituló. Y para la mañana del 10 de abril la ciudad estaba completamente bajo el control del ejército soviético. ¿Cómo fue entregada la ciudad a la URSS? La decisión sobre las futuras fronteras de los estados después de la victoria sobre Alemania se tomó inicialmente en la Conferencia de Teherán en 1943, y ya ahí se acordó preliminarmente que Königsberg, después de la victoria sobre el Tercer Reich, pasaría temporalmente a la esfera de influencia del Estado soviético. Después, esta decisión fue confirmada en la reunión de Yalta de los 3 líderes de la coalición anti-hitleriana. Y en la Conferencia de Paz de Potsdam, la Unión Soviética, aprovechando la situación, eliminó de hecho el término temporalmente e insistió en que Königsberg y los 30.000 kilómetros cuadrados circundantes pasaran precisamente a la Unión. Como resultado de la decisión en Potsdam, se acordó lo siguiente: una parte del territorio de Prusia Oriental sería transferida a Polonia y otra parte a la Unión Soviética. Surge una pregunta legítima. ¿Para qué necesitaba la Unión Soviética esa parte de Alemania, habitada principalmente por alemanes? ¿Por qué no la convirtieron en un territorio separado como la RDA? La respuesta está en la posición geográfica y geopolítica de Königsberg. Es uno de los pocos puertos que no se congelan en el mar Báltico. Y, como consecuencia, un acceso bastante rápido durante todo el año. En el futuro, esto permitiría la salida de buques de guerra hacia Europa Occidental durante todo el año. Por cierto, cabe señalar que la región pudo haberse convertido en parte de la RSS de Lituania, que tenía una frontera directa con el nuevo territorio. Pero no, deliberadamente la incorporaron específicamente a la RSFSR. No querían dejar una ubicación militar tan estratégicamente importante en manos de los lituanos. Por cierto, aquí se me ocurre un paralelo histórico que no deja bien parada a la Rusia actual. Incluso el brutal y bárbaro Estado soviético, el Estado ruso, que invadió el territorio de Polonia y también durante una guerra ilegal le arrebató una parte a Finlandia y luego, en agosto de 1940, ocupó los países bálticos. Incluso ese Estado, en este caso concreto, obtuvo la futura región de Kaliningrado de manera completamente legal. Lo mismo no se puede decir de la Rusia moderna, que tomó Crimea con fuerzas de autodefensa locales, que luego, como se supo, en realidad eran militares con rangos oficiales. La Federación Rusa llevó a cabo un pseudo-referéndum bajo la amenaza de las armas, y desde entonces considera que ese territorio les pertenece, supuestamente de manera legal. Bueno, volvamos a los acontecimientos de mediados de los años 40 y hablemos de cómo se desarrolló la situación en la propia ciudad, así como de las relaciones entre los alemanes que se quedaron y las nuevas autoridades. La situación en la ciudad entre 1946 y 1947. Según el censo de 1939 en Prusia Oriental, vivían 1.086.000 personas, de las cuales un poco más de 350.000 estaban en la propia Königsberg. En abril de 1945, cuando la ciudad fue tomada por las tropas soviéticas, al final del mes se realizó un registro de la cantidad de habitantes locales. En 1946, la URSS anunció: Königsberg ya no existe, ahora es Kaliningrado. En honor al fallecido el 3 de junio de 1946, el llamado anciano de toda la Unión, Mikhail Kalinin, el hombre que firmaba sentencias de muerte para miles de enemigos del pueblo. Lo que sucedió en Königsberg después de la ocupación haría estremecerse incluso a quienes ya habían presenciado violencia, saqueos y asesinatos. ¿Por qué? Porque a los vencedores se les permite todo. Como ejemplo de la situación, citaré las palabras del coronel general del ejército soviético, Serov. La población alemana en la región corrompe a los ciudadanos soviéticos y contribuye a la propagación de enfermedades venéreas. ¡Qué diplomático! Es cierto que el camarada general, al hacerlo, cambió deliberadamente lo positivo por lo negativo, convirtiendo de hecho a la víctima en el culpable. Según sus palabras, uno podría pensar que las alemanas desenfrenadas se lanzaban sobre los recién llegados y empezaban a contagiarlos precisamente con enfermedades venéreas. Está claro que la situación era absolutamente opuesta. ¿Sabes? A veces se intenta justificar acciones similares por parte de los soviéticos, tanto militares como civiles, por el reciente fin de la guerra y las atrocidades cometidas por los alemanes. Y por eso, dicen, los que se mudaron desde la región de Tver o Yaroslavl eran, por decirlo suavemente, intolerantes con los alemanes locales. Por cierto, en los medios rusos actuales, este estilo de darle la vuelta a las situaciones es bastante común.
Para ellos, siempre los ucranianos tienen la culpa de morir a manos de violadores rusos. Los ucranianos bombardean sus propias ciudades y, en general, que viven en su propia tierra y todavía tienen el descaro de resistirse. Han pasado 80 años, pero el principio de presentar la información como si nosotros fuéramos buenos y adorables, y todos los demás fueran completamente inadecuados y salvajes, no ha cambiado. Pero volvamos al Königsberg de la posguerra. Después del final de la guerra, cuando la ciudad pasó a estar bajo la jurisdicción de la URSS, comenzaron a trasladar en masa a ciudadanos del interior de la Unión Soviética para la reconstrucción y restauración de la ciudad. A los alemanes que quedaban también se les involucraba en estos trabajos, pero no en condiciones de igualdad. De hecho, los alemanes que se quedaron en la ciudad se convirtieron en prisioneros no oficiales. Para recibir su ración de comida, estaban obligados a trabajar todo el día. Y, según afirma la historiografía soviética, la convivencia entre los locales y los recién llegados era aceptable. Durante el primer año, incluso funcionaban escuelas en alemán y se publicaba un periódico en alemán, como en los viejos tiempos. Pero incluso esta situación relativamente adecuada no duró mucho. El flujo principal de colonos llegó en agosto de 1946. Su número era de aproximadamente 12.000 personas, pero la administración de la ciudad, quizás en su deseo de informar lo más rápido posible que la orden había sido cumplida, no se molestó en pensar en cómo alimentar a los recién llegados, si ni siquiera había suficiente comida para los militares y los residentes locales, porque se acercaba el otoño y después el invierno. Y entonces se tomó la decisión de proporcionar tarjetas de racionamiento exclusivamente a los ciudadanos soviéticos. Permítanme aclarar. A los residentes originarios de Königsberg, alemanes y lituanos germanizados, no se les otorgó la ciudadanía, ni siquiera se consideraba esa posibilidad. Ellos solo eran mano de obra gratuita, y a los científicos alemanes se les utilizaba con el objetivo de extraer la mayor cantidad posible de conocimientos útiles ante el auge de la Guerra Fría. Solo según las cifras oficiales, de los 130.000 que sobrevivieron hasta mediados de 1945, en 2 años, la población alemana solo en el centro regional se redujo en 28.000. De hecho, a los alemanes se les dejó en el invierno de 1946-1947 para que murieran de hambre. Empezaron a registrarse casos de robos y asesinatos por parte de los alemanes, con el objetivo de conseguir y obtener comida. Solo los hechos oficiales de canibalismo registrados fueron 12. Y además, en el protocolo aparecen 4 casos de asesinato de sus propios familiares con el propósito de comerse su carne. Sin duda, hubo decenas de otros casos no documentados. El ministro del Interior de la Unión Soviética y uno de los líderes de la seguridad estatal, Sergei Kruglov, hablaba así sobre los alemanes que permanecían en el territorio del Oblast de Kaliningrado. Ellos representarán una amenaza, especialmente a la luz del conflicto creciente. Manifestarán sentimientos separatistas y influirán negativamente en la mentalidad de los ciudadanos soviéticos. Por eso, literalmente justo después de la liberación de la ciudad, se planteó de inmediato la cuestión del desalojo y la deportación efectiva de la población alemana después de que usaran a esa población como mano de obra, como fuerza laboral gratuita. Выселение немцев. Según la doctrina aprobada, los historiadores rusos intentan suavizar este tema de todas las maneras posibles. Se escudan diciendo que, a diferencia de Polonia, en sus nuevos territorios, casi a la fuerza, devolvieron a la gente a Alemania, mientras que el liderazgo soviético actuó de manera más indulgente. Dejaron a los alemanes en su territorio proporcionándoles alimentos. Sobre el suministro de alimentos ya conocemos la verdad. En cuanto a la expulsión forzada, tanto los polacos como los checos actuaron según la decisión de la Conferencia de Potsdam y tenían pleno derecho legal para reasentar a los alemanes en la RDA. Sin embargo, todos estos historiadores comprados por alguna razón guardan silencio sobre un hecho sumamente interesante. Cuando el 11 de octubre de 1947 se tomó la decisión oficial de deportar a los alemanes, la información sobre la posibilidad de llevar hasta 300 kilogramos de pertenencias personales no se comunicó a los deportados. Así que la mayoría tuvo que irse hacia el oeste, y muchos en ese momento ya no tenían pertenencias propias. Hubo numerosos testimonios de saqueos, cuando los recién llegados saqueaban y robaban todo lo que encontraban en las casas medio destruidas de los habitantes de Königsberg. El propio reasentamiento implicaba viajar en vagones de carga, donde las condiciones y el trato eran peores que los que se le dan al ganado.
De hecho, después de 1948 en la ciudad, solo quedaron unos pocos miles de alemanes, y eso solo porque eran necesarios para las nuevas autoridades. Y para 1951 su número se redujo a 1000. No fueron pocos los casos en que los alemanes que se quedaron ocultaron su origen durante muchos años, e incluso décadas, tratando de integrarse de todas las formas posibles en la sociedad soviética, olvidando su pertenencia a la nación alemana. Algunos de ellos se mudaron a Lituania, donde había una posibilidad de recibir un trato un poco más favorable hacia ellos. Las autoridades soviéticas justificaban oficialmente la deportación de los alemanes por la necesidad de proteger las nuevas fronteras. En realidad, esto era una limpieza del territorio de todos aquellos que pudieran recordar el pasado de la ciudad. En los años siguientes, después de limpiar Prusia de sus habitantes originales, los soviéticos se ocuparon de otros aspectos. La misma fortaleza que en su momento le dio a la ciudad su nombre alemán fue completamente demolida por el gobierno soviético en los años 60, a pesar de las protestas de historiadores y arquitectos. Además, con el tiempo los cementerios alemanes fueron saqueados, los nombres de las calles se cambiaron por nombres soviéticos, todo lo que recordaba el pasado fue destruido. Todo esto se hizo intencionalmente para que se olvidara que Kaliningrado alguna vez fue Königsberg. Lo mismo vemos ahora en Crimea, en Donbass y en otros territorios ocupados. Y en ese entonces, a mediados del siglo XX, la URSS no solo borró la ciudad alemana del mapa, sino que también destruyó su memoria. La URSS llamaba a esto liberación. Pero seamos honestos, cuando a la liberación le siguen asesinatos, violencia y la destrucción de toda una ciudad, eso es un crimen que no prescribe. Saben, Putin en muchos de sus artículos pseudocientíficos decía que las ciudades del sur de Ucrania son históricamente rusas. Fueron fundadas por rusos y deben ser devueltas a su puerto natal, aunque en realidad eso no es así en absoluto. Bueno, entonces también habría que devolver Königsberg, y eso sería mucho más lógico. Pero aquí, como siempre, no es lo que piensan. Asesinado. Aquí es otra cosa. En general, la política de doble rasero no es nada nuevo. Y volviendo al tema de la expulsión, para terminar, hagamos una prueba sencilla de 2 preguntas. Díganme, ¿el plan alemán OST, que hablaba de expulsar al 75% de la población de los territorios ocupados a otras tierras, es algo malo? Creo que cualquier persona sensata respondería que sí. Entonces, inmediatamente la segunda pregunta. ¿Expulsar al 100% de los alemanes de una ciudad que fue alemana durante 700 años es algo bueno? Si aquí también la respuesta es sí, entonces explíquenme cómo puede ser esto posible al mismo tiempo, porque el bien y el mal no tienen ni pueden tener nacionalidades. Hay que llamar a las cosas por su nombre. El mal es el mal. La URSS hizo lo que Alemania quería hacer. Incluso probablemente en algunos casos hizo más. Solo que Alemania fue castigada por sus crímenes, pero la URSS no. Y por eso vemos a la Rusia moderna, llena de ese mismo mal. La Unión Soviética evitó las consecuencias por sus crímenes, y por eso tenemos lo que tenemos ahora. El mal entiende que queda impune, y por eso surgen consignas como podemos repetirlo. Y, lamentablemente, ahora mismo vemos cómo la Rusia moderna lo repite, esperando la misma impunidad.